Bueno, los últimos lo tenemos difícil. La verdad se ha dicho de todo, mucho, y nos hemos quedado sin ideas. Bueno, aquí es una ilustración del artista Charles T. Stevens, en el cual representa el microbioma, la repartición del microbioma asociado al cuerpo humano. Estamos viendo que hasta los artistas han subido al carro y han representado esa revolución, ¿no?, del microbioma. Lo que es importante y lo que es espectacular, estamos hablando de 3 kilogramos de microorganismos asociados al cuerpo, cohabitan con el cuerpo humano. 3 kilogramos. No solamente en el tracto digestivo, no. Están repartidos en todo el cuerpo, en el cerebro, los ojos, las manos, en todo el cuerpo. Eso de la flora intestinal se ha quedado ya atrás. Por desgracia se sigue escuchando en los medios de comunicación la flora intestinal. La flora hace referencia al vegetal. Perdón. El término microbioma pues se introdujo, empezó con el científico, el premio Nobel Lederberg en 2001, y hace referencia no solo al microorganismo, que es el microbiota, ¿no?, a la totalidad del microorganismo o de los microorganismos y sus genomas. Estamos hablando casi de 8 millones de genes aportados por el microbioma frente a 22.000 genes humanos. Eso es espectacular, lo que representa 8 millones de genes. Estamos hablando de metabolitos, de sustancias, de... Aquí hay un libro que recomiendo su lectura de Alana Cohen, bestseller, en el cual habla de que nuestros microorganismos es la llave, no solamente para nuestra salud, pero también para nuestra felicidad. Claro, ya estamos hablando de 2 cerebros, tenemos uno que está arriba y otro que está en el estómago. El microbioma asociado con el sistema digestivo produce hormonas, produce la serotonina, por ejemplo, que está captada por las neuronas. La calidad de nuestro microbioma puede definir nuestra felicidad. Salir un día contento o triste, dependiendo de ese microbioma. Aquí tenemos a Bruce Viren, uno de los impulsadores del proyecto Genoma. Bueno, tengo que dar las gracias a los organizadores del congreso, a mi turno, por acumular aquí casi 3.000 kilogramos de microbioma. 3.000. Además, muy diversificado y muy interesante. Estoy emocionado. El primer foro de microbioma aquí en España, eso es la verdad, es una emoción muy grande. Bueno, últimamente hay una aportación científica muy importante relacionada con el microbioma, pero ¿qué pasa con el vegetal? Bueno, está claro que la presentación la hice hace un año y el microbioma vegetal existe. Pues por supuesto que existe. Esa pregunta ya se ha quedado atrás. Pero lo que queda por descubrir es mucho. La función, la interacción, el suelo, los genes del hospedante. Todo esto define cómo se define el tamaño de este microbioma. Estamos hablando de 3 kilogramos para los humanos, pues realmente ahora mismo no sabemos cuántos kilogramos está asociado con las plantas. Sabemos que en una cuchara de suelo sano hay más microorganismos que habitantes en el suelo, pero es muy diversificado. Eso está claro, porque la evolución, primero los microorganismos, después las plantas, y hace solamente 2,4 millones han aparecido los humanos. Entonces es obvio de que la riqueza del microbioma asociada al vegetal va a ser tremenda. Me gusta mucho esa diapositiva en la cual podemos ver, por ejemplo, el efecto de diferentes factores sobre el sistema de nutrición o absorción de nutrientes, tanto por las plantas como por el sistema digestivo humano.
Pero podemos ver, por ejemplo, en el tema del carbono. El carbono está producido por la fotosíntesis, ¿no? Estamos viendo que el carbono va disminuyendo desde arriba hacia el suelo con pérdidas que alcanzan un 17%, pero hay referencias que hablan hasta un 25%. ¿Realmente son pérdidas? Pues no lo son. La planta ofrece ese 25% de carbohidratos, de azúcares, para mantener esa población microbiana, para llamar la atención a unos cuantos microorganismos que les pueden beneficiar. Hay muchos por ahí que dicen, oye, que tenemos que remediar el gasto energético de la pérdida. No hace falta remediarlo, es que la planta no nos lo pide. La planta ofrece, no pierde, ofrece esa cantidad de azúcares a través de las raíces para mantener este microbioma. Podemos ver también la repartición y la diversificación de ese microbioma desde el suelo hacia el interior de la planta, hacia la endosfera. Tenemos el rizoplano, que es la superficie, justo la superficie de las raíces. Y vemos que hay los factores edáficos, el pH, el suelo, características físico-químicas, no tienen nada que ver con la repartición de esos microorganismos a nivel de rizoplano. Por eso la pregunta, oye, mi suelo tiene un pH 8, ¿tu producto o tu consorcio microbiano es válido? Pues esa pregunta ya se ha quedado atrás también. Tenemos que cambiar el chip. No podemos aplicar las mismas nociones sobre la fertilización, por ejemplo, mineral, en relación con los microorganismos. Pero vemos que en la parte interna de la atmósfera, la planta solamente concede el privilegio a pocos para que puedan entrar, pero no los deja sin control. Al contrario, mediante, por ejemplo, el sistema inmunitario de la planta, entre comillas, o a través del ácido salicílico, la planta llega a controlar el tamaño de esa población interna. Cuando ve que ha superado un nivel determinado, pues lo controla a través del uso del ácido salicílico propio de la planta. Bueno, gracias a eso ya se sabe, por supuesto, gracias a la metagenómica podemos saber la cantidad, la diversidad, o sea, las especies, pero ahí queda mucho que decir también. Bueno, ¿por qué? ¿Qué ha hecho que haya esa revolución? Una revolución, porque en los últimos 100 años todo lo que conocimos a través de los microorganismos eran basados sobre microorganismos aislados en un laboratorio. Ahora, ¿qué pasa con los miles y millones de microorganismos que no hemos podido aislar o no tenemos medios específicos por el momento, para poder aislarlos? Pues esa revolución se debe, ¿os acordáis del proyecto Genoma, no? Que en el 2002 costó casi $100 millones. Y había una ley de Moore sobre lo que es la bioinformática que predecía que ese coste va a caer en picado, o sea, que va a disminuir a medida que pasa el tiempo. Pues efectivamente en el 2007 y 2008 hubo una caída libre de los costes de la secuenciación del genoma entero. Estamos hablando actualmente de unos pocos $1.000 se puede secuenciar un genoma. Eso es una revolución. Eso es lo que ha hecho que todo esto avanza, sobre todo en la biomedicina, pero también lo estamos viendo ahora mismo a nivel de agricultura. Ya están surgiendo empresas que analizan la físico-química del suelo, pero también te determinan el microbioma del suelo. Eso es una revolución. Y ahí hablamos de la ómica. Ómica es de oma, en griego, y lo que significa grupo, ¿no? Son herramientas que nos permiten analizar en grupo todo el genoma asociado con las plantas o con los seres vivos en general. Entonces estamos frente a un nuevo paradigma. Todo lo que teníamos en mente hasta ahora, pues ya ha pasado a la historia. Estamos frente a una nueva era que se abre no solamente en la agricultura o en la biomedicina, en todos los aspectos de la vida. La pregunta del millón, ¿todos esos millones son importantes para la planta? Pues no lo son. Hay solamente algunos microorganismos que son realmente quien mueven las masas. Eso es lo mismo que en el LinkedIn, en Facebook. Hay unos influencers que nos dejan detrás de ellos todos los días, pues lo mismo. En el microbioma asociado a la planta hay solamente unos microorganismos, son influencers, que dejan mover la masa, son lo que realmente ponen la pauta.
Bueno, no voy a hablar de eso, ya lo habéis visto, lo habéis escuchado en todos los vídeos, pero lo más importante es el estrés, ¿no? Estrés. Muchas veces hablamos de estrés salino, pero hay zonas y hay cultivos donde están bajo 3, 4 tipos de estrés diferentes: salinidad, agua, altas temperaturas, radiación ultravioleta. O sea que todos esos estreses pueden coexistir en un mismo momento. Y aquí, bueno, sin comentarios, mira, tenemos un suelo antes de desinfectar y un suelo después de desinfectar mediante una fumigación, ¿no? Que está normalmente dedicada o está orientada para los nemátodos. Es un ensayo muy simple: coger suelo y sembrar en una placa antes y después de desinfectar, 3 días después de desinfectar. La combinación de 2 desinfectantes diferentes. Y estamos viendo que la cantidad del microorganismo allí en la derecha es casi inexistente, muy pocas colonias. Claro, el suelo o la planta vuelve a recuperar ese estado, pero el equilibrio que recupera es desequilibrado. Y ahí es donde entramos nosotros, como empresas, para poder, en principio, romper un equilibrio desequilibrado y, por otro lado, restaurar el microbioma. Bueno, tengo que vender algo, ¿no? Tricodex, pues una empresa que tiene 28 años trabajando en la biotecnología aplicada a la agricultura y realmente estamos viviendo una revolución también a nivel de nuestra empresa. Todos los conocimientos que llevamos implantando desde hace muchos años hoy día han cambiado. En los últimos 5 años estamos cambiando casi todo, casi todo. Por ejemplo, la metodología para poder aislar un microorganismo hasta llegar a un producto terminado. El concepto clásico era lineal: traer muestras al laboratorio, aislar, purificar, llevar ensayos de identificación, caracterización molecular, bioensayos in vitro, en vivo, en campo, formulación, producción, y después la siguiente fase es la fase de la producción de metabolitos. Eso se ha quedado también en la historia. Pues desgracia, hasta el momento, el 90% de las empresas que trabajan esto siguen siguiendo esa metodología. Pues esto no va a producir microbiomas eficientes, no va a generar microbiomas eficientes. Claro, porque falta un tema muy importante. Ahora os lo explico. Pues el nuevo concepto lo llamamos nosotros FLF, Field Laboratory Field, campo, laboratorio, campo. Pues se traen muestras de suelo, se trasplantan diferentes tipos de plantas, de cultivos, y después vamos observando el fenotipo. Y una vez detectamos un fenotipo de interés, tanto a nivel radicular o a nivel foliar, cualquier fenotipo que queramos, pues hacemos todos los estudios para poder detectar consorcios determinados utilizando las ómicas, ¿sí? Y después de aislar, localizar consorcios determinados, hacemos el feedback de confirmación. Una vez confirmamos, pues volvemos otra vez, pero ya haciendo ensayos con prototipos en el campo. Eso nos ha ahorrado mucho tiempo, pero sobre todo generar consorcios, consorcios, no mezclas, consorcios, porque una mezcla, poner 3, 4, 5 cosas y el consorcio es otra cosa, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la fórmula genética, ambiente y microbioma, da un fenotipo determinado y lo que estamos manejando o buscando es ese microbioma de interés. Entonces, hemos desarrollado 2 tecnologías a nivel de la producción. Producir también un microorganismo mediante un medio de cultivo determinado, optimizado, un fermentador, eso ha pasado en la historia. Hemos desarrollado técnicas de fermentación multietapa o multifásica en la cual nos permite fermentar con consorcios, no un microorganismo, varios microorganismos. Además, hemos generado la tecnología que es MAMS o Microbe Associated Molecular Patterns, la tenemos registrada, que son tecnologías que nos permiten utilizar diferentes exudados. Lo ha explicado la doctora Cristina ayer muy bien el tema de los exudados, componentes de los exudados que nos permiten determinar producir esos consorcios con una eficiencia, con una cantidad importante, pero sobre todo consorcios que son capaces, una vez aplicados en el suelo, formar el biofilm, ese tejido que se forma
en la superficie de las raíces y permite producir cantidades importantes de auxinas o sustancias que la planta necesita en un momento determinado. 5 minutos, Khalid, por favor. Pues, gracias. Bueno, aquí voy a presentar algunos ensayos de forma rápida y termino. Pues tenemos ese consorcio denominado Trichobacter que se aplica, he seleccionado un cultivo exigente en nitrógeno, que es la patata. El producto se aplica en tres aplicaciones, en tres momentos específicas y se ha hecho una reducción del 30% en nitrógeno. Eso hay que tener cuidado también porque en un ensayo tú reduces, pero hay que repetirlo, hay que hacerlo en diferentes años porque reduciendo esa fertilización puede llegar un momento, por supuesto que el suelo hoy día vomita fósforo, vomita nitrógeno, pero hay que hacer repeticiones en diferentes campañas para poder confirmar. Pues hemos logrado aumentar, los aumentos que están ahí arriba son referentes al control 100%. Ya está incluido la reducción del 30%. Podemos ver que el consorcio aumenta hasta un 13% lo que es la producción de la patata respecto al 100% con fertilización nitrogenada y un 9,8% respecto a una reducción del 30% de nitrógeno. Hemos valorado también el peso seco de las raíces y de la parte foliar y estamos viendo aumentos espectaculares tanto en la masa radicular como en la masa foliar. Aumentos que van, por ejemplo, del 50% con una reducción del 30% en la masa radicular y un 33% al 100%. Estamos viendo que menos fertilización, más masa radicular. Eso puede tener su explicación por la producción importante del endolacítico, por ejemplo. Y tenemos, por ejemplo, lo mismo en la masa foliar, una masa foliar muy importante, tanto en la fertilización reducida como en la fertilización al 100%. También se han hecho análisis de nitrógeno y fósforo foliar. Vemos que los porcentajes no son importantes, no son grandes, pero si compensa esa concentración. Claro, si tengo una biomasa foliar importante y una masa radicular importante, la planta mantiene el nivel de fósforo y el nivel de nitrógeno. Esos dos elementos realmente tienen un mismo sensor, un mismo control interno en la planta. Aquí el mismo ensayo, pero con cebolla, que es un cultivo exigente en fósforo, utilizando un consorcio solubilizador de fósforo, pero también antiestrés. Mediante 3 aplicaciones, pues lo mismo, se han alcanzado aumentos del casi el 23% frente a un control 100% y un 7,6% frente a un control reducido. La misma historia, voy rápido para... Aquí quiero hablar un poquito del estrés. Hemos llevado ensayos con diferentes estreses, por ejemplo, estrés salino, y mediante aplicación de cloruro sódico 200 milimolar en cultivo pimiento, y mediante 2 aplicaciones de producto, una antes y otra después 7 días después de conseguir el estrés. Hemos también realizado estudios de estrés por cambios ambientales, mediante la manipulación o realización de 3 ciclos diferentes de fotoperiodo y de temperatura. Y hemos realizado también ensayos con estrés hídrico con la aplicación del 40% del contenido de humedad del sustrato referente al campo, mediante la aplicación de 2 veces del producto. Aquí podemos ver es impactante un porcentaje importante de floración. La floración es resultado de lo que es la producción, lo que nos va a dar una producción óptima. Estamos viendo un aumento del 25,5% en el caso de estrés hídrico, un 51% frente al estrés salino y los controles son estresados, ¿vale? De estrés. Y mediante cambios ambientales, 63%, mediante el uso de 2 consorcios diferentes, ¿vale? Aquí podemos ver el control sin estresar, los controles estresados. Podemos ver el efecto del estrés por la reducción sobre el estrés salino por la reducción de la masa foliar y el obtenido con la aplicación del consorcio Bacnifos. Lo mismo en el caso del estrés hídrico y el estrés por cambios ambientales. Podéis ver la masa radicular. La masa radicular es muy importante. Esos productos, esos consorcios, lo primero que hacen es aumentar la masa radicular, lo que han comentado mis compañeros anteriormente.
Aquí queríamos ver la producción del indol acítico de esos consorcios en conjunto, no de un microorganismo por separado, bajo estos mismos efectos de estrés. Estamos viendo, por ejemplo, el producto que mayor efecto de estrés antisalino, hay aumentos de indol acítico hasta 106, 126% en diferentes condiciones. O sea, hay mayor producción de indol acítico cuando los microorganismos están bajo estrés. El modo de acción, más o menos, pues el estrés, pues lo que produce, tenemos menor superficie foliar, menor fotosíntesis, menor producción, mayor cantidad de iones tóxicos, mayor cantidad o presencia del oxígeno especies de oxígeno activo, mayor producción de etilino. La planta utiliza el etilino para hacer frente al estrés, pero ese etilino cuando supera un nivel determinado, pues el efecto es contrario. Tenemos la senescencia, ¿no? El decaimiento de las hojas. ¿Qué pasa cuando aplicamos consorcios equilibrados? Pues tenemos producción, mayor cantidad del indol acítico y de ACC de aminasa. Ya en presentaciones anteriores han especificado el efecto del ACC de aminasa en la reducción, por ejemplo, del etilino. Y tenemos un efecto sobre la señalización de la planta, el aumento del indol acítico y las citoquininas y la reducción del etilino y el ácido abscísico. Mayor producción de radicular. Tenemos un balance mediante la producción de la matriz exopolisacárida, un equilibrio de la matriz nutricional. La entrada y salida del cloro y el sodio. Conclusiones, Khalid, por favor. Ya están, mira, aquí están. Bueno, hemos alcanzado rendimientos de hasta un 23%, con una reducción de fertilización 30% y mitigando el estrés. ¿Qué esperamos más? ¿Qué queremos más? Eso es importantísimo. Eso es muy importante. Nada. Gracias. Gracias a ti.